Le damos la bienvenida a un nuevo conversatorio del IPEX, Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, unidad de codependencia entre el CONICET y la Universidad del Comahue, en el marco del proyecto de unidad ejecutora, la reproducción y producción de desigualdades en la Patagonia Norte, un abordaje multidimensional. En este ciclo de conversatorios, hoy nos convoca la presentación del doctor Diego Álvarez Newman del IESCODE, un instituto de bipartenencia entre el CONICET y la Universidad Nacional de José C. Paz. Agradezco la presentación, agradezco el compartir su trabajo sobre las desigualdades sociolaborales en el marco de la pandemia que nos va a presentar el doctor Diego Álvarez Newman. Doy paso a la presentación de la doctora Mariana Dobbio, integrante de este Instituto Patagónico. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, quería presentar especialmente a Diego. Él es un compañero de Buenos Aires, con el que cursamos juntos parte del doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Él es sociólogo, es doctor en ciencias sociales, es investigador del CONICET en el Instituto de Ciencias Sociales en contextos de desigualdades, como decía Walter, en la Universidad José C. Paz y la IESCODE. También es profesor del Departamento de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad José C. Paz y de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Y además es integrante del programa de estudios críticos del movimiento obrero del Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, CEIL del CONICET. En esta oportunidad, para poder presentar y darle lugar a Diego a que nos cuente acerca del interesante trabajo que él hace, tomamos como punto de partida para este conversatorio que el impacto, digamos, de la pandemia de COVID puso de manifiesto el agravamiento de desigualdades ya existentes, tanto a nivel económico, social, de género, y especialmente, bueno, laboral, a lo largo de todo el país. Entonces, uno de los interrogantes que uno se puede plantear desde las ciencias sociales, bueno, desde la sociología y también desde la historia, es ¿cuál ha sido el rol del Estado y el rol del mercado en este contexto tan complejo? Y para ello, para generar un intercambio de ideas, un espacio, respecto de las desigualdades sociolaborales, tomamos como punto de partida el artículo que publicó recientemente Diego en la revista Bordes, que está disponible en internet también, en julio de este año, que se denomina El futuro del trabajo, flexibilización laboral en disputa. Y en el mismo, bueno, le doy lugar a Diego para que pueda contarnos un poco acerca de este trabajo. Bueno, Mariana, muchísimas gracias, me alegro de verte después de tanto tiempo. Walter, también muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas por la invitación, sobre todo de poder abrir este espacio para compartir con ustedes avances de lo que son las investigaciones que venimos desarrollando. Les voy a contar un poquito el encuadre institucional de lo que son estas investigaciones, en dos pertenencias institucionales. Por un lado, en el IESCODE de UNPAS, acá vengo trabajando lo que son líneas de investigación que se desprenden de las formas de organización del trabajo y las heterogeneidades laborales. Básicamente pensando que luego de lo que fueron las grandes transformaciones de los 90, en torno a la organización del trabajo, a organizaciones del trabajo preexistentes, más allá de lo que son las organizaciones empresariales, comienzan a aparecer la economía social y el emprendedurismo como nuevos segmentos que disputan de alguna manera lo que es la hegemonía del trabajo asalariado. Y por otro lado, en el CEIL CONICET, que es el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales, participo básicamente de líneas que están vinculadas a lo que es el management en grandes corporaciones empresariales. Es decir, que en este sentido mis dos pertenencias institucionales
me hacen como poder tener alguna visión entre lo que es todo el espectro, ¿no? De lo que es los sectores de la economía social, los sectores más vulnerables, y lo que es el trabajo en el otro extremo, si se quiere, que son las corporaciones empresariales. En principio me gustaría remarcar lo que es la centralidad del trabajo para pensar las desigualdades. Los estudios que abordan las desigualdades del trabajo suelen en general tener como dos grandes dimensiones. Por un lado tenemos lo que son las desigualdades de ingresos, en la que se juega el orden redistributivo de la relación entre capital y trabajo, y por otro lado tenemos lo que se denomina en la actualidad como los estudios de empleabilidad, que son estudios más que exploran el orden subjetivo, o el orden de lo que se denomina como capital humano, en relación a lo que son las capacidades técnicas y socioemocionales de los trabajadores y las trabajadoras, con las que cuenta cada sujeto para poder posicionarse en el mercado de trabajo. Básicamente que esas dos grandes dimensiones cubren un poco lo que son los estudios de la relación entre desigualdades y trabajo, pero asimismo también hay que remarcar que transversalmente el trabajo está atravesado por la dinámica de las desigualdades de clase, por supuesto, y de género y de raza. Es decir, que la relación entre desigualdades y trabajo está atravesada por múltiples dimensiones, y que en cada una de ellas hay una enorme complejidad. Yo, de toda esta complejidad, me voy a referir básicamente a un aspecto que quiero partir de un supuesto teórico, que puede ser discutible, pero es un poco del supuesto del cual yo parto para pensar esta relación entre desigualdades y trabajo. En primer lugar, pensando que el neoliberalismo funciona principalmente por desposesión. O sea, ¿qué significa esto? Que es un sistema en el que prima, por supuesto, el capital financiero por sobre el capital productivo, y que en los espacios de trabajo esta apropiación funciona a partir de sofisticadas técnicas que le permiten al capital acumular mayores cantidades de tiempo de trabajo y de capacidades laborales. Ese es un poco el supuesto, retomando autores varios, pero principalmente la noción de funcionamiento por disposición del neoliberalismo viene de David Harvey. Una primera hipótesis que me gustaría dialogar acá, que es un poco la que vengo sosteniendo en la actualidad, es que la flexibilización laboral es la principal estrategia con la que cuentan los capitales concentrados para poder llevar adelante la desposesión en los espacios de trabajo en los últimos 30 o 35 años. Y que esta desposesión se sustenta en la pérdida de derechos laborales, es decir, que esto permite reducir costos, y en formas de organizar el trabajo que permiten obtener una mayor productividad. Esto luego lo voy a ir desarrollando. Y una segunda hipótesis está en el problema para generar lo que la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, llama como trabajo decente, que supuestamente el trabajo decente sería lo que permitiría, en el marco del capitalismo, reducir las desigualdades laborales, que es que la tecnología no es de manera directa, digamos, el problema, sino que hay un determinismo tecnológico en todo esto que ubica a la tecnología como el problema del trabajo, es decir, la tecnología nos va a sacar puestos de trabajo, donde en realidad lo que, por lo menos desde el punto de vista de los equipos en los cuales yo formo parte, el problema se centraría más en cómo se organiza el trabajo en relación a la tecnología. O sea, para dar un ejemplo, es muy útil contar con plataformas digitales on demand, a demanda, que puedan coordinar la oferta y la demanda en tiempo real, pero que un trabajador de Rappi sea considerado un emprendedor y que no tenga obra social, que no tenga ART, que no tenga convenio colectivo de trabajo, eso no es un problema tecnológico, sino que eso es un problema de cómo se organiza el trabajo en el seno de estas tecnologías. Entonces acá hay un nudo problemático, que esto por supuesto tiene una raíz y que no es casual, que tiene que ver principalmente con cómo se fue configurando los debates en torno al futuro del trabajo desde el foro de Davos, que hay un nudo problemático en donde se sobredimensiona el rol de la tecnología y se subdimensionan
los modos de organizar el trabajo. Entonces, sobre esta problemática voy a hacer también referencia más adelante. Pero el nudo problemático de alguna manera está ahí, en este sentido, como para pensar esa arista, esa problemática que se denomina como el futuro del trabajo también. Entonces, ahora bien, el capitalismo, que de alguna manera siempre funcionó por desposesión, pero ¿hubo alguna vez que el trabajo fue decente en el capitalismo? Esa es una pregunta que queda abierta. Cuando nosotros rastreamos un poco la historia del capitalismo, para saber cuándo se ha generado trabajo decente, la gran referencia de muchos académicos y funcionarios públicos son lo que se denominaron como los 30 años dorados del capitalismo, desde la posguerra hasta la crisis del petróleo del año 73. ¿Qué pasó en materia de trabajo y empleo en aquellos años? Se configuró aquello que Robert Castell denominó como la relación salarial fordista, es decir, un modelo hegemónico de las relaciones de trabajo en el que había un compromiso recíproco entre capital y trabajo mediado por el Estado, en el que se aceptaba una cierta desigualdad de poder a cambio de que el trabajo cuente con una inclusión plena en la sociedad capitalista. También cabe aclarar que esto es válido, si se quiere excepcionalmente, en el contexto de América Latina para Argentina, pero esto no es traspolable, digamos, estos conceptos de Castell al resto de América Latina en su totalidad, en donde históricamente primó la informalidad, es decir, Argentina en términos de sindicalización y organización de la clase obrera es una excepción en América Latina. Es decir, en aquellos años de tiempos fordistas, la clase obrera se encontraba mayormente sindicalizada, con estabilidad laboral, derechos laborales, aguinaldos, vacaciones, etc. Y este modelo comenzó un proceso de agotamiento, incluso ya desde fines de la década de 1960, por múltiples causas, que no me voy a referir acá, pero que son inherentes a las propias transformaciones del capitalismo. Lo que comienza a configurarse, que podríamos mencionar principalmente, por lo menos desde mi punto de vista, a la década del 90 como el nacimiento de una recomposición hegemónica del capital, que es ese capitalismo inclusivo que muere definitivamente, aunque es un proceso, por supuesto. En Argentina podría ubicarse con la dictadura del 76, que la dictadura lo que deja es un fuerte proceso de desindustrialización, donde la producción industrial comenzó a perder peso frente a los servicios. Pero sí podemos decir que ese capitalismo de alguna manera queda bastante enterrado en la década del 90, y podemos, por lo menos desde mi punto de vista, y esto también es discutible, podemos pensar a la década del 90 como un momento inaugural, que a mi modo de ver es central para comprender el rumbo que va tomando el trabajo hoy, y que me refiero a ese periodo que se denomina como post-fordista, y principalmente a la flexibilización laboral. O sea, con esto no quiero decir tampoco que la flexibilización es una novedad de los años 90, hubo medidas flexibilizantes del trabajo ya desde la década del 50 y del 60, Perón en el Congreso de la Productividad de los años 50 discutió este tipo de medidas flexibilizantes, pero sí lo que quiero afirmar es que desde la década del 90 la flexibilización laboral se vuelve la principal estrategia que tracciona los capitales concentrados. Cualquier gran empresario que uno escucha hablar va a mencionar la necesidad de flexibilizar el mercado de trabajo, flexibilizar la producción, es decir, lo que antes era circunstancial, después de los 90 se vuelve hegemónico. Entonces, ¿qué es la flexibilización laboral? Es una estrategia empresarial cuyo objetivo es mejorar el consumo productivo de la fuerza de trabajo. Esto significa que el empresario dispone de más herramientas para poder reducir costos laborales y para poder aumentar la productividad del trabajo. Es decir, cabe destacar que la flexibilización laboral avanza en general por tres carriles. Por el carril de la ley, por el carril de los convenios colectivos de trabajo y por la flexibilización laboral de hecho, es decir, lo que pasa cotidianamente dentro de los espacios laborales. ¿Cómo fueron esos procesos de flexibilización en Argentina? Bueno, en Argentina tuvimos dos grandes oleadas en las que se promovió la flexibilización laboral desde el Estado. Tenemos el periodo que va del año 1991 al año 2002,
y el periodo que va de 2015 a 2019, periodo que aún está abierto y está en disputa. O sea, mientras durante el periodo 2003-2015 podríamos decir que prevaleció una política laboral de refrenar la flexibilización laboral, pero me gustaría meterme un poquito en cada uno de estos periodos para puntualizar algunos aspectos. El Gran Corte, que es la primera gran oleada, la encontramos en la década del 90, podríamos de alguna manera simbólicamente poner el punto inaugural en lo que fue la sanción de la Ley Nacional de Empleo en el año 1991. ¿Por qué? Porque ahí lo que se hace desde el Estado es institucionalizar la flexibilización laboral, y ahí tenemos un primer punto de partida de esta primera oleada que se extendió durante toda la década del 90, al menos hasta lo que fue la salida de la convertibilidad. Situando una breve caracterización muy esquemática, podemos decir que durante todo ese periodo se avanzó en toda una batería de leyes, decretos, tendientes a generalizar principalmente la inestabilidad laboral y la desprotección del trabajo. O sea, se avanzó sobre los marcos de la negociación colectiva, sobre los salarios, sobre las condiciones y las jornadas de trabajo, sobre el derecho a huelga, las indemnizaciones, e incluso, no sé si recuerdan, se crearon instrumentos financieros no remunerativos como los tickets canasta. Cobrábamos parte del salario con ticket canasta. La experiencia de esos años le dejó al empresariado concentrado una enseñanza: que una crisis combinada con un discurso disciplinador de lo que es la automatización y las tecnologías, que amenace con el reemplazo de los trabajadores, o más aún con el fin del trabajo. Los 90, bueno, las tesis del fin del trabajo suelen ser recurrentes y van volviendo, pero esta amenaza de reemplazo de los trabajadores legitimaba las medidas flexibilizantes. Es decir, la tecnología, ¿qué aprende el capital concentrado de todo esto? Que la tecnología funciona como un instrumento amenazante de la estabilidad laboral. Es decir, hay cierto fetichismo tecnológico en cómo va funcionando la tecnología en relación al disciplinamiento de los trabajadores. Entonces, frente a esto, la tendencia siempre fue aceptar peores condiciones de trabajo. En concreto, entonces, podemos decir que esta primera oleada flexibilizante del año 91 al 2003 dejó desempleo estructural, precarización laboral generalizada y altísima informalidad laboral. Lo que fue la crisis del año 2001-2002 y el grado de organización que habían mostrado los trabajadores desocupados y el nivel de conflictividad, la verdad que ya no daban más para la continuidad de lo que fueron las políticas de ajuste en general y de flexibilización laboral en particular. Y fue así que en el año 2002, con la salida de la convertibilidad, comienza ya en el año 2003 una nueva fase, en donde, bueno, es demasiado esquemático poder caracterizar el periodo 2003-2015 como algo homogéneo, porque por supuesto tiene sus idas y venidas, pero sí lo que se puede sostener, por lo menos como tendencia general de ese periodo, es que se abre una larga década de reflujo de la estrategia flexibilizante y que tomó la forma de un proceso de revitalización sindical. Hay una gran bibliografía en Argentina sobre esto, sobre la revitalización sindical del periodo 2003 al 2005. Hay un gran consenso sobre esto, por eso me gusta remarcarlo en términos de lo que son los estudios del trabajo, sobre la revitalización sindical, incluso desde perspectivas marxistas hasta perspectivas neodesarrollistas, con sus diferencias y sus matices, ¿no? Entonces, este periodo, ¿qué pasó? Se produjo un notorio avance en lo que fue la creación de empleo, al menos hasta el año 2010. Bajó fuertemente el desempleo y hubo un gran dinamismo de la expansión de la negociación colectiva. Entonces, esto propició que hubo una fuerte mejora de las condiciones salariales de los trabajadores, e incluso durante gran parte de ese periodo, Argentina tuvo el salario mínimo medido en dólares más alto de la región y por lejos.
Entonces, asimismo, también cabe destacar que el trabajo informal se logró reducir aproximadamente casi unos 20 puntos, tomando en cuenta el año 2003 al año 2015. Es decir, para graficar, en el año 2002, por ejemplo, la década neoliberal termina con un 13% más de informalidad con respecto a lo recibido en los años 90, y en el 2003 se recibe un 48% de informalidad. Eso es lo que recibe el periodo kirchnerista al iniciar su ciclo. Y al terminar el ciclo kirchnerista se cierra con un 31% de informalidad laboral. Entonces, ¿esto qué significa? Que de alguna manera hubo políticas activas desde el Estado que fomentaron la formalización del trabajo, pero que sin embargo también hay que plantear la existencia de un piso de 30 puntos de informalidad laboral que es muy difícil de perforar, sea del signo político que sea. Hay 30 puntos de informalidad que han quedado de alguna manera como piso y que es muy difícil perforar esto. Esto se da básicamente porque las políticas activas de empleo del periodo 2003-2015 de alguna manera coexistieron con un entorno legal propio de los 90. Es decir, durante el periodo 2003-2015 lo que hubo fue un refreno de la flexibilización laboral, pero también hubo a la vez persistencia de las normas flexibilizantes de la década anterior. Es decir, si somos muy lineales, podríamos decir que ese periodo podría ser caracterizado como un proceso de reversión parcial de la flexibilización laboral. Tenemos, con la llegada del macrismo en el año 2015, el inicio de una segunda oleada de flexibilización laboral que reúne aspectos originales y que sus límites y alcances aún están en disputa. Es decir, el periodo que se abre en el 2015, el periodo neoconservador, de alguna manera todavía está en disputa. No fue cerrado, digamos, en el año 2019, por supuesto, sino que todavía está en tensión. Esta segunda oleada, en donde se incentivó la flexibilización laboral desde arriba, se pusieron de manifiesto básicamente dos líneas que dan a identificar el rumbo que fue tomando el proceso. Por un lado tenemos un avance flexibilizador de tipo tradicional, de aspectos muy similares a los de los años 90, y por otro lado tenemos un avance más novedoso, vinculado principalmente a lo que es la llegada de las plataformas digitales a nuestro país, a partir del año 2016, para ser preciso. Entonces, con respecto a la flexibilización de tipo tradicional, hay dos cuestiones a mencionar, dos hechos que marcaron el rumbo y la estrategia de este proceso. En primer lugar está lo que es la adenda al convenio colectivo de trabajo celebrado por los petroleros y las empresas para Vaca Muerta, que fue firmado en presencia del expresidente Mauricio Macri y funcionarios de los más altos funcionarios del gobierno nacional. Este convenio se firmó en el año 2017. Este hecho, de alguna manera, lo que marcó fue cuál sería el modelo de productividad y de relaciones laborales en la etapa que se abría. Es decir, esta adenda lo que establecía fueron formas de flexibilización tradicionales en la organización del trabajo, vinculadas básicamente a condiciones de seguridad desfavorables, a la intensificación de los procesos productivos, al fomento de la subcontratación, muy similar al periodo de los 90. Es decir, de acuerdo a los expertos en accidentes laborales, desde la firma de esta adenda, se registraron más accidentes en el sector de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta, y también, asimismo, entre diciembre de 2015 y de 2017, en esa zona se destruyeron aproximadamente 2.437 puestos de trabajo directos del sector, de los que luego fueron recontratados 1.400 trabajadores por mecanismo de subcontratación, es decir, la misma dinámica de los 90, un primer momento de despido masivo y luego una recontratación precaria a través del mecanismo de subcontratación. El resultado de este proceso fue
más muertes por accidentes laborales, creación de empleos precarios y destrucción de casi 1000 puestos de trabajo. Esta dinámica que fue tomando de alguna manera en la zona de Vaca Muerta, y seguramente en la universidad de ustedes tienen conocimiento, más conocimiento de esto, es generalizable a casi todos los sectores durante el periodo macrista. Y luego tenemos un segundo hecho destacable, que es el que entre los años 2017 y 2018, en el marco de las negociaciones y los acuerdos con el FMI, hubo 3 proyectos de reforma laboral que el gobierno nacional envió en ese momento al Parlamento y que fueron rechazados por la dirigencia sindical y la oposición política. Si bien esos proyectos de reforma laboral no entraron en vigencia, sí son un documento que permiten conocer cuál es la agenda flexibilizadora en materia de regulación del trabajo del gran capital concentrado. Entonces, por un lado, se retomaron y se intentaron profundizar aspectos flexibilizantes tradicionales, igual que muy similar también a los 90, como la vuelta de pasantías, tenemos también la creación de bancos de horas, las reducciones en los cálculos de las indemnizaciones, impedimentos a los trabajadores tercerizados para hacerle juicio a la empresa madre. Y por otro lado, tenemos también aspectos flexibilizantes originales, como la institucionalización del fondo de cese laboral, que eso ya se venía implementando en el sector de la construcción, en el que los propios trabajadores aportan a su propio despido. Tenemos también algún otro aspecto original en este intento de reforma, que es la creación de la figura del trabajador profesional autónomo, que de alguna manera intenta buscar un estatuto particular para regular el universo de los monotributistas cuyos ingresos mayoritarios provienen de un solo contratista. Es decir, que aquel que más del 80% de su salario lo tiene con un solo empleador, no se reconoce como empleador al sujeto que emplea, sino que se reconoce otra figura legal y se crea, se intentó, mejor dicho, crear esta figura de trabajador profesional autónomo, donde se niega la existencia de la relación laboral y lo que existiría es un vínculo entre contratistas e individuos subcontratados. Pero los aspectos más originales, digamos, de esta segunda oleada, que podríamos denominar como los aspectos de la flexibilización de hecho, se produce entre el año 2016 y 2018 con lo que es la llegada de las plataformas digitales a demanda a nuestro país. Estas nuevas economías, digamos, son empresas de intermediación online que vía aplicaciones y a través de la inteligencia artificial lo que hacen es conectar a la oferta con la demanda, marcando sus propias pautas de gobernanza. Estas empresas lo que hacen es sostener básicamente 2 pilares que legitiman la flexibilización laboral de manera muy diferente a la flexibilización tradicional. O sea, por un lado tenemos la incorporación de procesos de gestión algorítmica del trabajo, y en segundo lugar, la concepción de trabajo colaborativo, en donde se niega la existencia de trabajadores y comienza a generarse una especie de nueva filosofía laboral en donde los trabajadores son socios, emprendedores, freelancers, proveedores, que básicamente la matriz que tiene esto es que serían jefes de sí mismos. Es decir, un chofer de Uber no es empleado de Uber, es un jefe de sí mismo que se conecta, que es un emprendedor y que trabaja cuando quiere. Esa es un poco la idea. Por supuesto que detrás de esto hay un proceso de flexibilización laboral sostenido en la gestión algorítmica, que esta es la gran novedad de la actualidad. Entonces hay que destacar que estas plataformas proporcionan una importante salida laboral principalmente para los jóvenes. Entonces, 2 aspectos a tener en cuenta con respecto a la agenda flexibilizadora de las plataformas a demanda. Por un lado hay una relación laboral encubierta bajo la figura de monotributista. Es decir, hay que resaltar que los trabajadores de estas plataformas no son jefes de sí mismos, dado que están sometidos a pautas de gobernanza corporativa. Este es el hilo que permite desentrañar de que no son ni freelancers ni trabajadores independientes. ¿Por qué? Porque están sometidos a pautas de gobernanza corporativa común
obrero de Toyota de la industria automotriz. Es decir, si no cumple con las pautas de productividad, lo desloguean o lo bloquean, con lo cual la empresa maneja sus propias pautas. Por supuesto que esto tiene una enorme complejidad. Entonces, están sometidos a un control corporativo y por ende son trabajadores que dependen de un empleador. ¿Esto qué significa? Que esto requiere de un reconocimiento de los derechos laborales y su debida regulación en cuanto a la protección social. Y por otro lado, tenemos que estas plataformas a demanda como Uber, Cabify, Rappi, Globo, no orientan su componente tecnológico a la generación de productividad, dado que funcionan como intermediarias de la oferta y de la demanda. Lo que hacen estas empresas es organizar y controlar mano de obra barata disponible para prestar un determinado servicio. ¿Qué significa esto? Que la productividad no la genera la inteligencia artificial como un robot en la industria automotriz, sino que la productividad la generan los chicos que pedalean y los que manejan los autos. Hay una coexistencia entre la tracción a sangre del siglo XIX y la inteligencia artificial del siglo XXI. Una paradoja se da en este sentido. Entonces, estos componentes novedosos que aporta esta segunda oleada de flexibilización laboral en nuestro país es la utilización de tecnologías más sofisticadas que de alguna manera reorganizan el trabajo y lo reorganizan de manera precaria. Esto se sustenta con una matriz discursiva de economía colaborativa y emprendedurismo como forma de legitimar las prácticas precarizantes. Entonces, la manera en que se diseñan, también hay que decir, y esto es importante, que la manera en que se diseñan los algoritmos no conllevan una neutralidad técnica. El algoritmo no es neutro. El algoritmo está diseñado para organizar trabajo precario. Es decir, el algoritmo responde a la lógica depredadora del capital, pero en su fase digital. Este es por lo menos desde mi punto de vista, la trama y el problema para entender esta gestión algorítmica. O sea, no es neutro el algoritmo. El algoritmo responde a una lógica, que esa lógica es humana, y esa lógica responde a cómo se diseñan los modos de organizar el trabajo. Entonces, esta segunda oleada de flexibilización laboral lo que dejó es más trabajo informal, más trabajo precario y más desempleo. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, luego de la salida del gobierno de Macri, se abre también un poco la pregunta del rumbo que va tomando este proceso flexibilizante frente al nuevo gobierno y frente a la pandemia. Entonces, por un lado tenemos las intenciones del nuevo gobierno que asumió en diciembre de 2019, de signo ideológico diferente al anterior y que lo hace en un marcado escenario impuesto e impulsado desde arriba por la flexibilización laboral, desde las grandes corporaciones y principalmente sostenido por el Fondo Monetario Internacional, que ha presionado precisamente para imponer esta reforma laboral. Vale recordar que en diciembre de 2017 fue la resistencia popular lo que no permitió que esta reforma tome cauce. Entonces, sobre este punto, el gobierno nacional intentó de alguna manera dar un giro y declaró en diciembre de 2019 la doble indemnización para frenar los despidos. Se impulsó lo que fue la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que podría ser interpretada como un incipiente documento de lineamientos políticos orientados a intentar dejar atrás la perspectiva del ajuste, para poder entrar en una agenda de reactivación económica. Esto no pudo suceder porque en el medio tuvimos la crisis del COVID y vino la pandemia. Entonces, la crisis del COVID, ¿qué hizo? Bueno, profundizó todos los males, todos los problemas heredados desde hace ya varios años. Incluso también hay que ser justos. Argentina tiene problemas de generación de empleo desde antes del gobierno de Macri. Aproximadamente el empleo privado comienza a tener caída desde el año 2011-2012. Entonces, en este contexto, el gobierno nacional lanzó una serie de medidas que intentaron morigerar el impacto sobre los trabajadores informales, como el IFE,
sobre los cuentapropistas, como los subsidios a tasa cero. Para los asalariados tuvo también fuerte impacto el ATP, y se extendió también la doble indemnización y la prohibición de despidos. Ahora bien, sin embargo, según datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, y esto es del año de julio, con lo cual ahora estaríamos peor que los datos estos, el 53% de los asalariados del área metropolitana de Buenos Aires se vio afectado por las suspensiones y la pérdida del empleo y en la reducción de la cantidad de horas. Es decir, sin hacer juicio de valor, sin un análisis de las correlaciones de fuerza, esto que marca, estos datos que marcan, como para ser más concretos, marcan que en un marco normativo que prohíbe los despidos, se están produciendo despidos. ¿Cómo es esto? Hay prohibición de despidos, pero sin embargo cada vez más hay más suspensiones y más despidos. Entonces, acá lo que entra a jugar no es la voluntad de un gobierno que puede sacar una ley, sino el análisis de las correlaciones de fuerza. Entonces hay dos hechos que permiten dar lugar a un análisis de este tipo, en donde podemos entender por qué la enorme cantidad de despidos y suspensiones en un marco normativo que lo prohíbe. Por un lado tenemos el acuerdo entre Techin y la UOCRA, la Unión Obrera de la Construcción, en donde se firmó un convenio que se avalaron 1.450 despidos. Y por otro lado tenemos, o sea, no sé si recuerdan cuando sucedió esto, que Paolo Roca de Techin despidió a los 1.450 trabajadores, y que el presidente salió a contestarle que era un miserable. Bueno, luego esto siguió un cauce por vía del Ministerio de Trabajo, y finalmente se firmó un pacto entre la UOCRA y Techin, en donde se despedían a estos trabajadores, pero con algunas mejoras en las indemnizaciones. Y por otro lado tenemos el acuerdo marco, firmado entre la Unión Industrial y la CGT, entre la UIA y la CGT, esto fue el 27 de abril, en donde las autoridades máximas de las dos entidades, junto al Ministerio de Trabajo, firmaron un acuerdo marco en el que se habilitaban las suspensiones y las reducciones salariales de hasta el 25% a los trabajadores que vieron afectadas sus tareas por la cuarentena. Entonces, estos dos hechos, de alguna manera, se producen dos acontecimientos que entran en contradicción con el encuadramiento normativo prohibitivo. Hay un encuadre normativo que prohíbe los despidos, pero sin embargo, por abajo se firma y se avalan despidos y suspensiones y reducciones salariales. Entonces estos dos hechos marcan de alguna manera un escenario en el que se hace difícil contener los despidos y las suspensiones. Entonces aquí aparece un poder ejecutivo que de alguna manera promueve declaraciones protectorias del trabajo desde arriba, pero que los aspectos regulatorios se definen por abajo, en instancias de acuerdo colectivo. Es decir, hay una matriz discursiva por arriba protectoria, pero por abajo hay un dejar hacer. Negocien y vean. Ante este escenario, digamos, la segunda oleada de flexibilización laboral que se inicia en el año 2015, impulsada desde arriba, entra en tensión porque ya no existe ese impulso desde arriba, sino que se va poniendo en disputa por abajo, y que sus limitaciones y sus alcances se van a ir redefiniendo en función de las correlaciones de fuerza sector por sector. Entonces no voy a hacer predicciones, sino lo que intento hacer es un análisis cualitativo de las tendencias. En este sentido sí hay que remarcar que con respecto al trabajo la tendencia es bastante pesimista. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto complicado, en donde lo que hay son condiciones para profundizar de hecho los procesos de flexibilización laboral de la prepandemia. Los datos y la historia muestran que frente a la pérdida de puestos de trabajo, siempre la tendencia es aceptar, para los que quedan trabajando, peores condiciones laborales y peores salarios. Insisto, Agustín Salvia del Observatorio de la UCA resaltó que este año se perderán aproximadamente 950.000 empleos por la pandemia. Esto es una
una locura. Y a eso hay que agregar que venimos del 2018 y 2019 con pérdidas de empleo muy significativas. Entre el 2018 y 2019 se perdieron 240.000 puestos de trabajo de empleo privado registrado. Si sumamos a esos 950.000 que se perderían en el marco de la pandemia, estamos en un escenario complicadísimo en términos laborales. Entonces, un dato para graficar de alguna manera también la brutalidad de esta crisis es que en el año 2015 el salario mínimo en dólares de la Argentina era el más alto de la región. Era $608. Hasta el año 2015. Esto se mantuvo hasta el año 2017, incluso durante el periodo macrista. El gran corte lo tenemos en el 2018, donde se inicia una caída brutal para ubicarse en $277 en 2019. Es decir, cuando Macri entrega el poder, el salario mínimo estaba en $277. Este año arrancó en el orden de los 16.875 pesos, es decir, $223 a dólar oficial. Si lo traducimos a dólar blue, nos ponemos a llorar, digamos, todos juntos, ¿no? Salario similar a los salarios de Cuba. Actualmente, el salario mínimo está en 21.600, es decir, $273 a valor oficial sin contar impuestos. Si lo medimos a dólar solidario, está en el orden de los $157, es decir, sigue en lo más bajo de la región. También hay que decir que estas tendencias pesimistas se pone de alguna manera en suspenso, porque se están poniendo en marcha muchas herramientas para contener lo social y lo laboral, pero que no dan y no llegan para poder generar empleo decente. O sea, para los sectores más vulnerables se pusieron en marcha programas como el Potenciar Trabajo, que apuntan a la inclusión a través de la producción y el trabajo. Este es un programa que incorpora también el trabajo de cuidado como tarea productiva. Similar, está inspirado en lo que fue el Argentina Trabaja. La potencialidad que tiene el IFE como salario universal, la continuidad del programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP. También hay que remarcar que somos un país de una tradición de organización popular importantísima en términos de sindicatos y movimientos sociales, es decir, hay una fuerte organización de los sectores asalariados y de los sectores informales. Hay un gobierno de orientación productivista, eso también hay que remarcarlo, que por lo menos en términos discursivos prioriza la producción frente a lo financiero. Hubo una renegociación de la deuda, por lo tanto durante los próximos 4 años se van a poder destinar recursos a la contención y a la salida de la crisis. Hay también ciertos aspectos de experiencias virtuosas que se dieron durante el periodo 2003-2015, como fue la gestión de la salida de la crisis de 2002, es decir, toda una serie de políticas que posibilitaron la creación de empleo, aunque esto también digo que hay que tomarlo con pinzas, porque el mundo es otro, es decir, luego del año de la crisis de 2008, que en Argentina llegó tarde por políticas contracíclicas, el mundo realmente ha cambiado y realmente hay que, no estoy en condiciones de aseverarlo, pero uno lo puede tirar simplemente a discusión, como que hay que repensar el modelo de reindustrialización que se venía pensando durante ese periodo, por el cambio de condiciones a nivel global. También un tema que no es menor, y es que las organizaciones internacionales, desde lo declarativo, vienen haciendo una crítica al modelo de financiarización actual, y que en el marco de la pandemia vienen planteando la cuestión de la desigualdad. La palabra desigualdad empieza a aparecer fuerte en los organismos internacionales, y no la igualdad de oportunidades. Empieza a aparecer la palabra desigualdad en los organismos internacionales, con lo cual esto también da que pensar. Si bien en muchos casos son generalizaciones, o sea, estos planteos pueden llegar a ser importantes en tanto herramientas políticas para poder avanzar en un modelo más igualitario. También están los aportes en el marco de esa agenda, están los aportes del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si,
en Fratelli Tutti, el último escrito que sacó, en donde hay una fuerte crítica al capitalismo actual y al neoliberalismo. Con lo cual me parece que aparece un escenario, un contexto en donde los datos muestran una profundización de la flexibilización laboral, pero por otro lado aparecen estos signos de resistencia y de posibilidad de cambio de modelo. Esto lo digo con mucho recaudo, ¿no? Esto último, pero sí es importante que me parece que eso que aparece en el 2015 como un proyecto de flexibilización irreversible, se empieza a poner en duda y se empieza a poner en discusión. No digo que va a ser revertido, no digo que va a ser fácil revertirlo, pero al menos se pone en tensión, y que la tendencia, si bien es de aspectos negativos, de alguna manera aparecen estos elementos que permiten pensar también en otro sentido. Así que bueno, me resta dar nuevamente muchas gracias por la invitación de poder venir a compartir por acá las investigaciones que venimos desarrollando, sobre todo desde el IESCODE de la UNPAS. Y bueno, abierto a todo el intercambio, a todo el diálogo que sugieran. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, Diego, muchísimas gracias por tu presentación. Yo fui siguiendo un poco tal cual el artículo que habíamos planteado como punto de partida, y inclusive me sacaste muchas preguntas que te iba a hacer porque las respondiste en tu exposición, porque como ese artículo es de julio, yo también te iba a preguntar por lo de la deuda y por otras cosas. Vos completaste todas las cosas que siguieron pasando, digamos, en este lapso. Digamos, ya me las contestaste. Yo quería, para darle un enmarque y luego abrir a las preguntas o comentarios que quieran hacer los compañeros, quería situar también tu investigación en que todas estas, digamos, me parece un aporte, digamos, a pensar la flexibilización como una categoría, digamos, muy compleja, como vos decís, con distintas dimensiones, que ahora me gustaría hacerte una pregunta sobre esto, y situada y contextualizada en un proceso histórico, cultural, político, como vos mencionás, las distintas oleadas. Esto de que digamos, el hecho de que esta flexibilización forme parte de la agenda estratégica del capital concentrado, se da en determinadas condiciones específicas, digamos. Y a mí lo que me pareció más interesante es que generalmente cuando se habla de flexibilización se habla un poco de destrucción y de todo desestructuración. Y me parece que lo más complejo y lo que vos estás aportando es que justamente lo que vos planteás es que hay una reorganización de otro modo, ¿sí? Digamos, se reorganizan, dan lugar a nuevas formas, como todo esto que vos mencionás tan bien explicado de las tecnologías, las plataformas digitales, esta forma de generar también empleo precario a gran escala. A mí me interesaría en particular tener en cuenta esto que vos mencionás, y que leyendo tu trabajo, y sobre todo en el artículo de Bordes, cuando vos marcás, digamos, las distintas oleadas, digamos, para establecer distintos momentos, por así decirlo, a mí me pareció muy interesante en cada una el papel del derecho, ¿sí? El papel del derecho, digamos, en su funcionalidad respecto al neoliberalismo, ¿no? Cuando vos mencionás, digamos, todos los efectos o las funcionalidades que tiene el derecho, en algunos casos para despojar derechos, en otros casos para funcionar solo en un nivel declarativo, ¿no? Me hacía acordar un poco cuando explicamos la cuestión social, el abismo entre la realidad efectiva y lo declarativo. Y también me hizo mucho ruido cuando vos mencionabas lo de los convenios colectivos de trabajo, porque va muy a contramano de lo que es la naturaleza jurídica de un convenio colectivo, que está pensado para favorecer a los trabajadores,
para que la validez que tiene un convenio colectivo entre las partes es en tanto y en cuanto no exista una ley que lo favorezca más, porque si hay otra norma legal o convencional que favorece más, ese convenio colectivo queda anulado, ¿no? Entonces, el hecho de que aún, digamos, existiendo ese marco normativo en Argentina, vos menciones que ocurre esto, digamos, esto que pasa, me hace también pensar que mucha de la legislación aparece construida efectivamente favoreciendo estos grandes intereses económicos, que hay también instancias supranacionales de creación de leyes y demás que avalan esto, que hay mucha dificultad, como vos planteás, digamos, para iniciativas, digamos, para estas resistencias o para leyes que vayan a contramano de esto, que, digamos, que procuren garantizar derechos económicos, porque que vayan en detrimento de la concentración de la riqueza, ¿no? En este sentido, era que me interesaba, digamos, plantear como que es una dimensión o que tiene una funcionalidad, digamos, para estos sectores de capital concentrado, y preguntarte si cuando vos analizás esta legislación, digamos, tanto las leyes como estos convenios colectivos y demás, ¿en qué función pensás que quede el Estado, ¿no? Aunque parezca medio bruta la pregunta, si queda en una función bastante subsidiaria, ¿no? Porque aparece un poco para garantizar, digamos, el funcionamiento de estas fuerzas ligadas al capital, ¿no? Y después me pareció muy importante la parte, digamos, que vos mencionás respecto de los que aparecen como jefes de sí mismos, toda esta parte, digamos, en relación a la generación de formas de subjetividad, ¿no? Que forma parte también digamos, del neoliberalismo, de cómo en este contexto la pobreza también aparece como algo inevitable, y bueno, me interesó mucho toda tu exposición, la verdad que es muy completa para darnos una idea, una entrada a este tema tan complejo, digamos, del mundo del trabajo, de las formas precarias de generar trabajo. Y bueno, mi duda específica es, digamos, ¿qué opinión te merece, no? Porque a veces para marcar que uno pasa de una oleada a otra, o para marcar, el derecho cumple una función muy importante. Esa sería mi pregunta. Y si querés, bueno, después abro para los compañeros que quieran preguntar. ¿Contesto ahora o...? Sí, sí. Bien. Bueno, con respecto a lo que es el derecho en tema trabajo en general, por ejemplo, cuando el derecho lo que hace es, a mi modo de ver, y lo restringo a lo laboral, es de alguna manera instituir lo previamente existente. Porque en realidad las normas flexibilizantes vienen desde los 80 en Argentina, ya desde la dictadura. No las normas, perdón, la flexibilización de hecho. O sea, las grandes corporaciones de los años 80 ya venían implementando flexibilización laboral de hecho. Lo que hace los 90 es blanquear esa situación e instituirla. Y al instituirse, la generaliza hacia otros sectores. Es decir, hay como una forma de lo previamente existente, lo que se instituye y lo que se generaliza. Hay ahí una tríada, si se quiere, que es lo que permite, este tándem que permite el derecho entre lo previamente existente, lo instituido, y lo que a partir de ahí se generaliza a todos los sectores, que tal vez hay otros sectores que estaban más regulados. Pero sí, también hay que decir que es previo. En los 80 las grandes empresas esto ya lo venían planteando.
Incluso las automotrices de los años 60, de los años 50, venían ya planteando el salario por productividad. Esto es antiguo. El tema es que ¿por qué los 90 para mí es importante? Porque lo que se plantea es una recomposición hegemónica que generaliza la estrategia flexibilizante y la precarización laboral. Cuando antes solamente la flexibilización era un cacareo de empresarios, ahora es algo hegemónico, como para decirlo de manera sencilla. Ahora es una estrategia planificada y estructurada a partir de un bloque de poder. O sea, el bloque de poder que se configura en el año 2008 con el conflicto del campo y que llega al poder en el año 2015. O sea, digamos, esos bloques, el bloque de poder económico y empresarial argentino, y tiene un partido de masas, y tiene un proyecto político, cuando antes tal vez se infiltraba en el peronismo o golpes de Estado, hoy tienen un partido político consolidado con un proyecto hegemónico propio. Eso no es menor. Con lo cual ahí entra también la relación con el Estado. Recordemos los management como funcionarios públicos durante el periodo macrista, y después la complejidad que asume la cuestión de la flexibilización también es que es un proceso global. Y ahí es donde está el mayor problema, a mi modo de ver, porque una estrategia nacional ya no es viable. Es como querer frenar una ola. Es una tendencia global la flexibilización. Por eso yo también mencionaba en un momento el término de la rediscusión de un modelo industrialista. O sea, que entra en tensión también eso, porque si vamos a competir o queremos ser el sudeste asiático, hay que contemplar también lo que son los salarios de ese lugar, las condiciones de trabajo de China, etcétera, con sindicatos empoderados de Argentina. Por otro lado, un modelo de reprimarización. Entonces, es muy complejo, se me escapa a mí realmente a mí esa complejidad se me escapa. Yo lo que logro visualizar es que esto es una tendencia global y que esto sí lo había estudiado para la tesis. Hay toda lo que fue la tesis de doctorado, hay todo un andamiaje institucional global que fuerza también los procesos de flexibilización, que de alguna manera una estrategia estatal no es suficiente. En ese sentido, bueno, se repensó en su momento la alianza progresista, cuando Brasil estaba gobernado por otro signo político, en bloque. ¿Cómo pensar en bloque? Eso, bueno, ahora también hay reacomodamientos, pero no me quiero poner a hablar de análisis internacional. En definitiva, me parece que se abre esta enorme tensión por lo global y lo estatal, y después me habías hecho la pregunta de esta cuestión del jefe de sí mismo, sobre, bueno, cómo juega. Tenemos ahí básicamente el nivel filosófico discursivo. Interesante de todo esto es que los procesos productivos basados en las nuevas tecnologías y en plataformas digitales vienen también con una matriz ideológica. No es solo un proceso de trabajo, sino que hay toda una matriz ideológica detrás de cómo se construye ese trabajador, con lo cual aparece esta ideología de Silicon Valley, por llamarlo de alguna manera, en donde aparece esta figura del jefe de sí mismo, el emprendedor, el que maneja sus horarios, el que no tiene jefe, y maneja sus tiempos, que esto sobre todo para las nuevas generaciones es muy seductor, pero luego cuando uno se adentra en el campo, lo que se visibiliza claramente es una relación laboral.
Incluso, bueno, se generó el sindicato, Argentina no podía ser menos, fue el primer sindicato en América Latina, trabajadoras y trabajadores de aplicaciones, en donde, bueno, se nuclearon trabajadores de Rappi, de Globo, que de alguna manera estas plataformas también cumplen lo que fueron como el lugar de recepción de jóvenes trabajadores, que en los 90 fueron los call centers, para los que tienen mi edad. ¿No? Como esa salida laboral precaria, y que también se entra en contradicción cuando uno analiza el nivel subjetivo, porque por lo menos en los estudios más cualitativos, las entrevistas dan un empate. Así como se lucha por la relación salarial, la relación laboral en el marco de estas plataformas, muchos pibes jóvenes están en esta de ser jefes de sí mismos, y que están convencidos y les interesa, y que les parece bien cómo funciona este sistema así. Con lo cual ahí se abren también aristas contradictorias, que por más que un investigador de trabajo diga que ahí hay una relación laboral, las voces y las resistencias las estructuran los sujetos. Las resistencias, la organización se forma con las bases. Si vos me preguntás a mí, claramente que hay una relación laboral, pero esto al ser un proceso productivo que va acompañado con una ideología muy fuerte, y que también es importante hacer una diferencia entre las plataformas digitales. No es lo mismo Airbnb, donde ahí sí podríamos hablar de trabajo colaborativo, donde uno tiene cierto manejo y control de lo que son los medios de producción, a Rappi, Globo. Por eso hay que hacer una distinción. Las plataformas digitales no es todo lo mismo, y no en todos lados está el trabajo precario. Pero sí estas plataformas a demanda son las que están más bajo el tapete, y que en otros lugares del mundo, incluso en Estados Unidos, están reguladas como una relación de empleado y empleador. Así que bueno, no sé si contesté más o menos los planteos. Sí, Diego, muchas gracias. Aparte de que sí es una relación laboral, ante cualquier problema que tengan esos trabajadores no tienen una protección, ni una RT, ni nada, ¿no? Entonces, los efectos jurídicos son muy importantes, digamos. Aunque sea una salida ahora, y más en esta crisis y demás, por eso yo hablaba un poco, me parece medio ambivalente a veces el funcionamiento del derecho, ¿no? Porque a veces viene a esto que vos decís, a legitimar situaciones, digamos, que ya existían, a fortalecer ciertas cuestiones, en otros casos para funcionar, digamos, de una manera solo declarativa, y en este caso para despojar, como vos decías, utilizando tu terminología, despojar derechos, ¿no? Sobre todo en los más jóvenes, en los que están, no sé, o saliendo de la secundaria o demás, que, digamos, no tienen quizás, digamos, esto en cuenta, no sé, o pueden no tener. Así que bueno, yo también quería darle lugar a los compañeros presentes, si quieren hacer algún comentario, pregunta a Diego, si no yo tenía otra para hacerle. A Joaquín, hola Joaquín. Hola Mariana, hola Diego. Muchas gracias por tu exposición, por tu intervención, me pareció esclarecedora en buena medida. Y se me ocurre, sobre la base de esto último que planteabas, la posibilidad de encontrar un hilo conductor entre estas prácticas flexibilizadoras, en clave histórica, retomando lo que en buena medida se viene trabajando en Brasil hace bastante tiempo, particularmente en torno al fenómeno Natura. Ludmila Bilio de Campinas lo ha trabajado mucho, y quizás bucear en la década de los 80 la instalación de diferentes empresas que comenzaron a instalar esto de la venta por catálogo, empresas cosméticas, Avon, como
una especie de preludio de lo que luego va a ser la uberización, palabra difícil si las hay, del mercado de trabajo. Si vos conocías algún trabajo, algún estudio, que buscara este hilo conductor entre diferentes formas flexibilizadoras en materia de política laboral. Eso por un lado. Y después, invitarte a reflexionar en torno a esto de la desigualdad, ¿no? Tu enfoque es bien por el lado de la laboral, y me preguntaba si habías visto algo en términos interseccionales, ¿no? Cómo opera ahí el género, cómo opera ahí la cuestión étnica, pensando en que algunos nichos laborales están claramente etnificados en estos nuevos tipos de empleo. Y particularmente también, si habías pensado en la posibilidad de incorporar la variable territorial, ¿no? No es lo mismo ser venezolano, mujer, y vivir en la periferia, que ser nativo, vivir en el centro, y tener credenciales educativas, por ejemplo, ¿no? Si habías visto lo interseccional en tu estudio, y por otro lado, si conocías algún estudio que estaba historizando, o que buscaba historizar estas prácticas flexibilizadoras. Bien, bueno, gracias por la pregunta, interesante como para reflexionar estas cuestiones. Con respecto a esto que mencionabas, puedo contar hasta una anécdota en carne propia. Yo me dedico a los estudios de trabajo por haber trabajado en los 90 en un call center. Esto que era el call center, Avon, este trabajo precario en donde me costó entender, o sea, mis padres vienen de la relación salarial fordista, y a mí me toca salir a buscar trabajo en plena reconversión, precisamente año 1995. Ahí es cuando, a los 18 años, cuando empiezo a buscar trabajo, y fue una experiencia que me marcó mucho, que trabajando como telemarketer, en donde yo trabajaba, creo que era de 13 a 17 horas, creo que eran 4 o 5 horas, y a las 18 yo entraba a cursar. Enseguida venía la mirada de mis propios compañeros, en donde se planteaba, te estás deslogueando, no vamos a llegar a la productividad. Es decir, había un sistema, eso me llamó mucho la atención, no era el salario como cobraban mis padres, sino era el salario por productividad. Tenías la productividad individual, la cantidad de ventas que yo podía hacer, el salario grupal, y después toda una serie de premios. Es decir, siempre el salario básico era muy, muy, muy bajito, y se iba complementando con escalafones. Si yo me iba a cursar a la facultad, era un trabajador menos para llegar al objetivo grupal, que eran grupos de 5 personas. ¿Y cómo se trasladaba el control hacia los propios empleados? Es decir, la disputa que se generaba, como yo dándole explicaciones a mi compañero de por qué me estoy yendo en el horario que me tengo que ir, una locura. Me tengo que ir a otro lado, me tengo que ir a cursar una carrera universitaria y tener que verme dando explicaciones, discúlpenme, pero yo me tengo que ir. Entonces, todo este delirio es previo, claro, sí, se encuentra en esto, en las trabajadores de Avon, pero sí, insisto, los 90 institucionaliza, normaliza y generaliza. Ese para mí es de alguna manera ese corte que se da, pero está realmente en mi propia experiencia. De hecho, durante la carrera seguí mucho el hilo de las materias y de la especialización en trabajo, porque fue muy importante. Digamos, el trabajo para mí atraviesa mi vida, básicamente. Entonces, como cualquier libro que aparece sobre trabajo, enseguida estoy ansioso por leerlo. Con respecto a género, sí, claro. Es lógico. Hay investigadoras en el IESCODE, como Nora Goren, específico, y con una complejidad que a mí se me escapa, la cuestión entre género y trabajo. Sí es
clarísimo en las estadísticas, en los datos, que los ingresos son notoriamente diferentes entre mujeres y varones, y sobre todo el acceso a puestos de autoridad. Eso es notorio. Hay una investigadora que se llama Florencia Lucy, que también es investigadora de CONICET, que hace un estudio sobre los altos mandos en empresas, los managers, y trabaja esta diferencia. Ahí la relación es abismal, casi que podríamos decir 90% de varones, 10% de mujeres, en puestos dirigenciales de alto nivel. Y sí, hay muchísimas investigadoras como Nora Goren, Florencia Lucy, un montón que lo trabajan mucho mejor que yo el tema género, pero aparece claramente. Y después está la cuestión de lo territorial. Ahí no sé si entendí bien la pregunta. Yo suelo, mi deformación va por lo sectorial. Es decir, en general yo tengo tendencia, aun cuando soy investigador de un PAS, depende de cuáles son la línea de trabajo. Aparece fuertemente lo territorial cuando empezamos a trabajar el trabajo informal y el emprendedurismo. En esas dos líneas aparece fuertemente, lo territorial invade, se te vuelve, el propio campo te invade y te lo determina. Pero cuando vamos al trabajo asalariado más clásico, hay otro movimiento que te invade lo sectorial, y cómo están reguladas ya y muy estructuradas ciertas condiciones sector por sector. Pero sí aparece lo territorial muy fuerte a la hora de trabajar, por ejemplo, otros segmentos, como lo que fue, por ejemplo, la Argentina Trabaja, con todo lo que es la implementación de cooperativa. Y ahí lo territorial es central, porque tenés territorios donde prima el municipio como intermediario y generador de todas las cooperativas del municipio, como por ejemplo, eso es muy claro en José Cepaz, eso, como el municipio reorganiza toda la cuestión de los programas sociales en términos de inclusión vía cooperativa, etcétera. Y por otro lado, hay otros territorios en donde prevalecen las organizaciones sociales por sobre la gestión municipal, que también se ve fuerte, sobre todo en el conurbano. Pero sí, por lo menos en lo que fueron las políticas de los últimos años, vi fuertemente una incidencia más municipal, sobre todo por los casos, posiblemente sea deformación del caso que estamos trabajando sobre todo en la región noroeste del conurbano, San Miguel, Malvinas Argentinas, José Cepaz. En este caso de lo que es economía social y emprendedurismo. Después está en el CONICET trabajo empresas concentradas, digamos, grandes transnacionales. Pero ahí sí aparece fuertemente el territorio en campo, ahí es totalmente determinante, ¿sí? Entendiste la pregunta a la perfección. No tenés que aclarar nada. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro compañero, Julieta, Beatriz o Walter, quieren hacer alguna pregunta o comentario? Sí, Julieta. Ay. No te escuchamos. Ah, no. ¿Ahora? Ahora sí. Agarré justo el auricular que no funciona el micrófono. Bueno, Mariana, Diego, un placer, un gusto estar acá escuchándolos.
Bueno, yo vengo en realidad del campo de la salud y por eso, bueno, me interesó un poco el título del conversatorio. Y pensando, digamos, en que, bueno, hay, digamos, ciertas clases sociales que están, bueno, sometidas a una estructura de inequidad, a modos de vivir y de trabajar peligrosos, insalubres, digamos, que van a generar algunos patrones de fuerte exposición y vulnerabilidad. Seguramente son quienes no pudieron cumplir con la cuarentena, quienes más se contagiaron, quienes más mueren, seguramente quienes perderán su trabajo, si es que no lo perdieron todavía, como, bueno, como decía Diego. Entonces, bueno, pensando en la salud como un proceso social, como un proceso histórico, y en el trabajo como un elemento trascendental en ese sentido, quería saber, Diego, si a lo mejor te habías acercado a temáticas vinculadas a la salud laboral, si a lo mejor en este contexto de pandemia, si conoces datos sobre, por ejemplo, brotes en espacios laborales, en qué sectores se han producido, si es que se produjeron, o bueno, cuestiones vinculadas a la relación entre salud y trabajo, si es que te has acercado a esas temáticas. Sí, bueno, interesante. Yo particularmente no lo he trabajado, pero sí hay otros compañeros del CEIL CONICET, por ejemplo, Hernán Palermo, ha trabajado esta relación. Hay unos cuadernillos que fue publicando el CEIL CONICET con respecto a salud y trabajo. Sí, lo que conozco es, bueno, son también por el territorio, por cosas de paz e investigadores de la carrera de enfermería en la universidad, en donde, bueno, es altísimo en enfermeras y enfermeros el nivel de contagio. Yo particularmente esa relación de esa forma no lo trabajé. Sí, lo que trabajé con respecto a la pandemia son las reorganizaciones que va teniendo el trabajo en función de los protocolos y los cambios que se van produciendo. Y lo que ahí sí se visualiza claramente es como cierta, es llamativo, ¿no? Cierta tendencia hasta suicida del capital, cierta resistencia a implementar los protocolos, o sea, las cámaras empresariales luchan por abrir, o sea, es casi demencial, y sobre todo también desde el mayor sentido común, el debate público, ¿no? De que se está hablando si abren los shoppings, los runners, pero quedan invisibilizados toda una serie de cuestiones trascendentales que parece delirante, pero creo que no escapa a esta tendencia casi suicida del capital en su fase digital, en donde lo que vemos es, sí se ve claramente la presión de las cámaras empresariales sectoriales por poder abrir. Y después vemos el protocolo, pero primero el lobby por abrir, primero el lobby, por el poder lograr el aval, y después lo que sería lo primordial, que sería, bueno, ver de qué manera aparece como en un lugar secundario. El problema es que también esto se ve de alguna manera a nivel de la sociedad en general, ¿no? No quiero generalizar y tampoco tengo datos sobre eso, pero uno tendería a oler algo de ese estilo, lamentablemente. Pero sí hay muchos también investigadores, investigadoras que vienen trabajando esta relación. Investigadores de UNPAS, que trabajan particularmente enfermeros, y después, a nivel más general, en el CEIL CONICET hay una serie de boletines que abordaron la temática, también desde el punto de vista de los cumplimientos de los protocolos, desde la mirada más incluso ergonómica,
de cómo se comienza a trabajar en otro tipo de espacios, y el impacto en lo que es la psicodinámica o lo psicosocial al teletrabajo. Eso, por ejemplo, lo está trabajando Julio Nefa, que es un histórico de la sociología del trabajo, toda esta relación entre el teletrabajo y los impactos psicosociales. Y hay un proyecto también en el que estamos trabajando, pero es muy incipiente, que lo ganamos ahora hace 2 meses, en donde estamos viendo los cambios en lo que es las dinámicas familiares en ámbito de teletrabajo. Es decir, yo por ejemplo ahora para esto me tuve que venir a otra casa, pues si no la invasión de mi hijo no me iba a permitir poder conversar con tranquilidad. Sí, las clases las doy desde casa, y bueno, la aparición de la familia, crianza, trabajo doméstico, trabajo, todo en el mismo espacio. Esto ha reconfigurado nuestras vidas. Eso lo estamos comenzando, la relación entre trabajo y la vida en casa la estamos empezando a trabajar ahora de manera incipiente, en un proyecto nuevo. Bien, yo quería hacerte algunas preguntitas muy puntuales en base a tu presentación. Una es, cuando hablabas del piso del trabajo informal, ¿no? Que es, digamos, no sé, es difícil de perforar ese 30%, pero en realidad, digamos, digamos, vos dijiste, sea el signo de político que sea, pero en realidad hay signos políticos que no buscan precisamente eso. Digo, es una pregunta, porque digamos, cuando pensamos también, ¿no?, en todo lo que es la flexibilización laboral, y más ahora cuando hay una ideologización muy fuerte entre lo que es un modelo de Estado, un modelo de control de lo que es, digamos, defensa de derechos del trabajo, y otro modelo que es político, que es ideológico. O sea, ya no solamente es el interés de los empresarios, sino que es, como decíamos antes, ¿no?, es decir, de mucha gente, muchos jóvenes que también creen en eso, digamos, como un principio ideológico. Entonces, un poco eso, ¿no? Si no hay también una contradicción, porque en definitiva el trabajo informal, digamos, es altamente conveniente, digamos, para esa otra posición que ahora se llama libertaria, ¿no? Después lo otro, de arriba y de abajo, ¿no? Cuando decías, o sea, de arriba, digamos, hay un discurso sobre parar los despidos, y debajo hay una negociación. Ahora la pregunta es una cuestión, ¿cómo sería esa negociación de los sindicatos con las patronales si no existiera ese discurso de arriba? Es decir, digamos, en realidad todo es una discusión, digamos, política, es decir, es lo que bueno, es un poquito eso, me quedé pensando en eso. Y después lo otro es una pregunta, ¿qué entendés vos? ¿Cuál sería el significado del concepto de desigualdad que aparece, por ejemplo, en el FMI, en el discurso de organismos multilaterales que mencionaba? ¿Cuál es tu visión de eso? Pues yo no tengo, digamos, me descoloca eso, y me gustaría saber tu opinión. Y después lo otro, si podía decir algo más con respecto a eso, de la resistencia y el cambio de modelo que veías, digamos, en perspectiva, digamos, para terminar un poco más optimista. Bien, ojalá pueda dar respuesta a casi todo. Lo del trabajo informal, digamos, lo que se visualiza es que cada oleada o cada crisis deja cierto umbral o cierta tendencia que después, cuando viene el ciclo de recomposición, si queremos llamarle ciclo progresista, llamémoslo como querramos, no importa, pero cuando viene la recomposición, tenés una franja que queda, y así con cada crisis. Los 80 terminan terminan con un 25%, y con una hiperinflación del 89, termina con un 25% de informalidad. Y realmente sí hay que reconocer, con el ciclo kirchnerista, que ha puesto mucho en ese sentido para formalizar, no pudo perforar nunca los 30 puntos. O sea,
¿Qué pasa ahí? Bueno, estrategia de flexibilización, correlaciones de fuerza, esto que vos mencionabas entre el arriba y el abajo. Cuando yo daba el ejemplo de la UOCRA, que firma los 1.450 despidos, y el pacto entre la UIA y la CGT, digamos, yo no soy de la visión de es la burocracia sindical, no son tontos. Es correlación de fuerzas, o sea, cuando Macri asume en el 2015 y Prat Gai habla de la grasa militante, lo que sobraba, y cuando da un discurso agresivo contra el trabajo, ahí se activa una venia para despidan tranquilos, que el Estado los avala. De hecho, ahí comienzan a producirse un montón de despidos, donde ya, bueno, se hace entre 2018 y 2019, se hace insostenible. Pero sí recuperar también, cuando vos mencionabas esto de la negociación colectiva, sí es cierto que los sindicatos están en un brete entre adaptarse a las transformaciones en los modos de organización del trabajo que tracciona el capital y responder a las bases. Están ahí donde no es ni la burocracia sindical ni tampoco es un sindicalismo clasista, claramente. Están en ese ejercicio, es un sindicalismo en argentino con mucha gimnasia en este vaivén de negociar con el capital y responder a las bases. Hay una experiencia histórica clara en el sindicalismo argentino en esto. Entonces eso, por un lado, lo manejan muy bien, pero hay situaciones donde se desbordan. Cuando fue la marcha en el 2000, que Daer casi lo bajan a patadas del atril, digamos, hay momentos que resultan desbordantes de las bases, pero en general manejan muy bien esta tensión. Ahora, cuando desde arriba se da la venia de flexibilización, despidan, se les viene una marea que la reacción en general del sindicalismo es negociar los despidos de la mejor manera posible, que fue lo que hizo la UOCRA frente a los despidos de Techín. Pero ¿qué hay ahí? O sea, cuando Alberto Fernández sale a decir que se van a prohibir los despidos, Paolo Roca en la misma semana, en el mismo momento va y despide. También hay ahí los dueños somos nosotros. A nosotros el Estado no nos marca la cancha. El gran capital responde así. No nos va a marcar la cancha el Estado. ¿No? La batuta la tenemos nosotros, y yo voy y despido igual. No me importa ni Alberto Fernández, no me importa nada. Voy y despido igual. Y luego el Ministerio de Trabajo tiene que ir y homologar esto. Con lo cual ahí hay una complejidad importante y un poder económico que se cree por sobre el Estado y por sobre la norma. Esto es importante también, me parece resaltarlo en esto del arriba y del abajo. Y lo último que habías mencionado sobre organismos internacionales y desigualdad, no sé si entendí bien la pregunta, pero ahí sí lo que yo había hecho una mención es que se ve de ciertos organismos, sobre todo los que son dependientes de la ONU, en donde comienza a haber un cuestionamiento un poco más crítico al capitalismo de tipo neoliberal, por decirlo, sin usar esa palabra neoliberalismo, pero comienza a haber como una especie de tampoco sé si sería eso, cierta toma de consenso, cierta cuestión de, bueno, muchachos, esto no termina de cerrar, esto no está funcionando, y la palabra desigualdad se empieza a colar, cuando sí recuerdo claramente que he trabajado con documentos de organismos internacionales, en donde siempre era la igualdad de oportunidades, la palabra desigualdad no aparecía nunca, y comienzo a visualizar que aparece la cuestión de la desigualdad, comienza a aparecer en agenda. ¿Qué significa
significa eso? Bueno, es otra cosa que está en tensión con toda esta maraña de cambios, que me parece la palabra igualdad de oportunidades, por lo menos parecería ser un aspecto importante. Yo, Sí, Mariana, Walter. quería hacer una última pregunta, si no es abuso. No, sí, dale. Me quedé muy enganchado con la última parte de tu intervención, cuando hablabas de fenómenos que perforaban los límites del Estado Nacional, ¿no? Fenómenos de alcance global. Y yo me preguntaba si con la crisis de 2008 y con el triunfo de Trump, no se fortalece el vector nacional en la toma de decisiones. Y si esta lucha comercial entre Estados Unidos y China no tiene que ver con eso. Si en todo caso en la última elección presidencial de los Estados Unidos no se puso fin al consenso de Washington, por lo menos en el sentido más tradicional del término. Sí, es todo un tema eso. Yo con respecto a eso, yo recuerdo cuando comenzó la pandemia, muchos intelectuales, como Zizek, habían planteado como una vuelta al Estado, una vuelta al Estado benefactor. Incluso creo que Zizek había hablado de comunismo, no sé, comunismo con algo, una cosa hasta media rara. A mí, por el contexto latinoamericano, nunca me pareció que se abran esas condiciones para un Estado neo-keynesiano o una vuelta a eso. De hecho, yo por lo menos, pero es una visión muy personal, tampoco lo puedo sustentar en ninguna investigación, simplemente nos estamos tomando un café en esta respuesta porque no tengo herramientas ni datos ni que lo haya investigado, pero sí viendo la tendencia del conocimiento que me dio la investigación de los grupos económicos, más que nada. Porque una cosa son las políticas, una cosa es China, una cosa es Estados Unidos, incluso una cosa es Brasil, pero otra cosa es Argentina. Y yo creo, por lo menos lo que veo es que en el año 2008, cuando en pos o por lo menos se quiso mejorar la redistribución del ingreso y se quitaron 2 puntitos de retenciones y se paró el país por una medida de esa naturaleza. Hay un poder económico que yo veo que el poder económico se maneja por encima del Estado. Eso es lo que veo en Argentina, por encima del Estado. O sea, Pablo Roca le da un mensaje clarísimo a Alberto Fernández. O sea, vos no me vas a venir a decir a mí si yo tengo que... Esto es propiedad privada. Yo despido y contrato de la manera que a mí se me canta, y si vos lanzás una ley antidespido, yo te respondo con 1.450 tipos en la calle. Los despido y listo. Y el Ministerio de Trabajo va y lo avala, y la UOCRA pone la firma. Pero ya te digo, esta enorme complejidad no es que son tontos. Es la élite argentina que se maneja de esta manera. Y entonces, en ese sentido, cuando se ven los movimientos del poder económico, tiene que haber una respuesta popular en ese sentido, mucho más homogénea. Tiene que aparecer el temor. El poder económico funcionó por temor, y Néstor fue posible, o por lo menos lo que Néstor Kirchner pudo hacer en ese momento fue porque el temor del 2001 nos pasa por encima una marea.
Y ahí hubo reflujo, hubo retracción. Pero si no el poder, y además, una cosa que no es menor, el poder económico de signo muy neoliberal en Argentina está empoderado y organizado en un partido político, cosa que en 2001 no lo estaba. En 2001 estaba desarmado. Creo que ahí comienza el bloque de poder se comienza a reorganizar en el 2008 y en 2015 logran un reacomodamiento fuerte y ahora están organizados, tienen proyecto político y tienen proyecto de masas, tienen proyecto social también. O sea, Larreta tiene proyecto social. No es solamente un gobierno de ricos, como se decía, sino que tienen una agenda para los pobres. Y eso no estaba antes. El poder económico tiene una agenda para los pobres y me parece que eso es importante. Por eso me pareció siempre más complicado pensarlo en términos de Argentina de esa manera, como una vuelta al Estado-Nación o una vuelta a políticas neokeynesianas. Pero bueno, simplemente es una visión, nada más. Bien, bueno, quiero agradecer nuevamente a Diego por su presentación, a Mariana Dovio por la organización de este conversatorio, y bueno, cerramos aquí, bueno, con un gran agradecimiento por Diego, por su claridad y por haber compartido este tiempo con nosotros. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y a disposición, nos vemos cuando quieran. Abrazo grande. Un abrazo. Gracias, Diego. Gracias.